Como todos sabéis, el gobierno ha anunciado esta semana que a partir de octubre y hasta el 31 de diciembre del 2021, prorrogable quizá al año 2022, se va a reducir el impuesto del valor añadido, el IVA, en el gas, del 21 al 5%. La pregunta es, ¿vamos a pagar entonces menos por el gas? ¿Esta medida va a tener un impacto real a la hora de suponer un ahorro en esta materia prima necesaria, sobre todo de cara a los meses más fríos? Esta medida viene anunciada después de que Alemania ya la hubiera adoptado en un rango de tiempo mayor, pasando el IVA del 20 al 7%, dado que el precio del gas en el último año, ya lo explicaremos por qué, se ha disparado y hay una previsión por parte de la clase política de la Unión Europea de que de cara a otoño y el próximo año 2023 se va a volver a disparar otra vez, y ahora también explicaremos por qué. En septiembre de 2021, hace ahora exactamente un año, el megavatio hora de gas estaba a 17,36 euros. Hoy está a 159, un encarecimiento del 800%. La clase política no para de repetir que esto es debido a las consecuencias de la guerra de Ucrania sin especificar más, pero realmente no es así. El precio del gas empezó a subir paulatinamente en invierno del año pasado, ya habiendo previamente tambores de guerra entre Rusia y Ucrania, auspiciados por el anuncio de Estados Unidos de la inclusión de Ucrania en la OTAN. Pero fue a partir de febrero, y concretamente a partir del 8 de febrero, cuando Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en una declaración pública anunció que el Nord Stream 2, segundo gasoducto ya construido que proveía de gas a Alemania directamente de Rusia, no iba a entrar en funcionamiento, no iba a bombear jamás gas. Ya sí sucedió, pero vale la pena recordar cómo fueron los hechos, ya que parece mentira que ahora, solo 7 meses después, se cuenta una historia que no es cierta. El 21 de febrero, Rusia anuncia finalmente que reconoce las regiones independientes proclamadas en 2014, autoproclamadas en 2014, de Lugansk y de Donetsk, la zona del Donbass, que está en guerra civil con el resto de Ucrania. Igual que Estados Unidos apoya la otra zona, la parte ucraniana nacionalista. Y al día siguiente, el 22 de febrero, es cuando se cancela el proyecto Nord Stream 2, tal y como había avisado y anunciado Estados Unidos 15 días antes, el 8 de febrero, el presidente Joe Biden, que dijo que Estados Unidos pondría fin sí o sí al Nord Stream 2, que es un acuerdo comercial entre dos países soberanos donde Estados Unidos en principio no tiene absolutamente nada que ver, pero presionando a Alemania, efectivamente el 22 de febrero se canceló ese proyecto sin que Rusia hubiera invadido Ucrania, porque como todos sabemos lo hizo el jueves 24 de febrero, al ya haber cedido a Alemania a las presiones de Estados Unidos y finalmente haber cancelado el proyecto. Eso hizo, repito, antes de cualquier acción bélica, que el precio del gas empezara a dispararse, llegando en aquel mes de febrero a los 266 euros el megavatio hora. Cabe recordar que el Nord Stream 2 era capaz de bombear 55.000 millones de metros cúbicos de gas, capaz de suministrar prácticamente la mitad del consumo anual de Alemania, y que establecía a partir de ese momento, si hubiera llegado a ponerse en funcionamiento, una dependencia total y absoluta de Alemania y de Europa del gas ruso, aunque ahora mismo ya lo sea, pero en aquel momento ya se establecía el aislamiento de Estados Unidos del juego energético que tendría Europa con Rusia de cara al siglo XXI. Ya que desde entonces, como bien se ha publicado de manera sistemática, la administración de Estados Unidos de Joe Biden ha presionado de manera bastante violenta a la Comisión Europea y a Europa a forzar una desconexión del petróleo y del gas ruso. Y eso ha necesitado unos meses de carencia, aunque Estados Unidos dijera que tenía la capacidad de suministrar a través de buques metaneros, eso sí sin decirlo, con un 30% más caro para nosotros, y esa carencia va a llegar y está llegando a su fin. Sobre todo después de que, por ejemplo, hoy Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, haya anunciado que hay que establecer un tope al gas ruso, lo que puede llevar de manera efectiva al cierre del Nord Stream 1, lo cual dejaría, junto con el cierre del gas de Polonia, que ya se ha efectuado por la negativa del gobierno polaco a pagar el gas en rublos, solamente con 2 gasoductos, los que pasan por Ucrania y los que pasan por Turquía. Total y absolutamente insuficientes para atender a las demandas, a las necesidades de Europa en cuanto a gas. Estos son los motivos de por qué el gas se ha encarecido tanto hasta hoy y de por qué se van a seguir encareciendo. En el caso de España hay algo particularmente absurdo y grave, que es que nosotros teníamos un acuerdo gasista con Argelia para que nos proveyera de gas. Sin embargo, España, sumándose a las exigencias en primer lugar, como siempre, de Estados Unidos, ha preferido ser suministrado por los buques metaneros de gas licuado de Estados Unidos, que, como digo, nos suponen a los españoles un 30% más del coste, no solamente del gas, sino también de la energía. Si ustedes van hoy la última factura de la luz, como la que tengo yo aquí, veréis un incremento directo del 12% en un concepto que pone tope precio de gas, y si llamáis y preguntáis directamente a vuestra empresa que os suministra, os dirá que esto es directamente por el corte del gas.
de Argelia a España y la compra a través de buques metaneros de Estados Unidos. Por lo tanto, en esta factura, en este caso, que es una factura de 71,25 euros, pues esta persona que me la ha pasado ha pagado 19,41 euros más solamente por la decisión del gobierno de España de dejar de comprarle gas a Argelia y comprárselo a Estados Unidos. Una decisión política forzada del exterior para generar dependencia y que pagan directamente todos los ciudadanos. Y vamos ya al tema de los tributos, los impuestos y en este caso la bajada del IVA y el impacto que va a tener a futuro con el contexto que hemos establecido hasta ahora. Lo primero, cabe recordar que en España el precio que paga el consumidor por los hidrocarburos, gas, gasolina, diésel, etcétera, etcétera, está integrado por un 50% de impuestos. Es decir, del 100% del precio que pagamos nosotros por los hidrocarburos, gas, diésel, gasolina, etcétera, etcétera, el 50% son impuestos. Impuesto del valor añadido, el IVA, el impuesto especial de hidrocarburos y los impuestos a las ventas de los minoristas. El 36% es el coste de producción de la propia materia prima, lo que cuesta extraer y producir el gas, diésel, gasolina, etcétera, etcétera. Luego el 12%, que es el coste de la logística y distribución, donde por ejemplo entran los 68 céntimos que están establecidos y regulados por el Estado por el alquiler de los contadores. Y finalmente un 2%, que es el margen de beneficio de las empresas mayoristas. Todo esto para que os deis cuenta de los discursos en política que atacan a que el encarecimiento del producto es por una especulación de las empresas que quieren ganar más, etcétera, etcétera, cuando el Estado está llevando el 50% a través de impuestos, que ahora veremos también por qué no han tocado el impuesto de hidrocarburos y han tocado el IVA, y la empresa mayorista está llevando el 2% frente al 50% que se lleva el Estado. De esos impuestos hay uno, el impuesto del valor añadido, el IVA, donde el gobierno ha anunciado una reducción del 21 al 5%, lo que supone de manera real, efectiva, una reducción del 13,20% en la factura del gas. De una factura, por ejemplo, de 100 euros, pagaremos con esta reducción 86,80 donde antes pagábamos 100. Solamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre con la posibilidad de prorrogarlo al año próximo. Sin embargo, tanto con la escalada de precios como efectivamente ese 13% de reducción en la factura total, esta medida es total y absolutamente nimia, insuficiente, superficial y que además ni está destinada ni va a soslayar la subida no solamente del producto, sino de la factura total por otros impuestos, como por ejemplo el impuesto especial de hidrocarburos. ¿Por qué el gobierno establece esta reducción del 21 al 5% del IVA y no, por ejemplo, del impuesto especial de hidrocarburos? Muy sencillo, porque el IVA grava el precio total donde ya está incluido el impuesto especial de hidrocarburos. El impuesto de hidrocarburos, por la ley 15/2012, grava el consumo también del gas, pero también la producción, distribución, fabricación, importación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si sube el precio de la materia prima del gas y la producción, distribución, exportación, importación, etcétera, etcétera, también sube, va a agravar más con ese impuesto todo este proceso que finalmente vamos a pagar, como he visto por ejemplo en el ejemplo de la electricidad, en la factura de la luz, aunque luego nos aparezca un 5% de IVA. Así que desde luego la factura obviamente se va a encarecer, vamos a pagar mucho más que el gas y el gobierno va a compensar con creces por otro impuesto y por otra vía esos 200 millones de euros que va a dejar de ingresar, que es algo nimio para el Estado español. Así que finalmente sí vamos a pagar más por el gas, esa subida se nos va a repercutir directamente a nosotros y el Estado, esos 200 millones que deja de percibir en la bajada del IVA, pues lo va a recuperar por otro lado, que también vamos a pagar nosotros, como ha pasado por ejemplo con la factura de la luz. Hace un año se bajaba el IVA de la luz, como todos recordáis, del 21 al 10% y este último junio del 10 al 5%. Sin embargo, la factura de luz ha seguido incrementándose y como habéis podido ver, con desgloses y peajes como este, que lo que hace, y repito, es pagar por parte de los ciudadanos. Tenemos nosotros que costear las cagadas en política, y sobre todo en política energética, de la clase política y del Estado español. Entonces el gobierno, ¿por qué hace esto? ¿Es una medida electoralista? Bueno, eso no lo sabemos porque todavía queda bastante para las elecciones y ya veremos de aquí a allí lo que pasa, más aún con la memoria que tiene el electorado español, a pesar de que sea el argumento fundamental de algunas personas que con cierta tendencia quieren apoyar otros partidos. Mi percepción es que el gobierno, además de un aprovechamiento electoral por parte de los partidos que están ahora mismo en el gobierno, quiere con esto establecer una medida exculpatoria. Que es la razón por la cual lo ha hecho el gobierno de Alemania, ya que a los alemanes no les va a hacer ninguna gracia este invierno tener que pagar muchísimo por el gas o incluso no tener gas, solamente porque su gobierno está plegando a las exigencias de Estados Unidos, cuando ellos además han pagado 2 gasoductos directamente con Rusia, que ha costado una millonada. Pues el gobierno español ha querido copiar esta misma medida exculpatoria, solo que en vez de
frente a Rusia, en el caso de España, frente a la medida que ha adoptado el gobierno con Argelia. El gobierno sabe que en el futuro el gas se va a seguir encareciendo, se va a disparar y sabe que hay una responsabilidad directa por la política que ha seguido y que seguirían todos los partidos, pero que ha seguido de atender a las necesidades, en este caso de Estados Unidos, frente, por ejemplo, a nuestro principal proveedor, que era Argelia. Y con esta medida, el gobierno pretende en el futuro decir que no puede hacer nada más, que esto es por culpa de la guerra de Ucrania, es por culpa del encarecimiento de la materia prima, por la maldad, en este caso de Rusia, al invadir Ucrania, y que el gobierno, ya haciendo un gran esfuerzo, ha bajado el IVA, pero que ya no puede hacer nada más. Por lo tanto, trasladando la culpa, la responsabilidad del encarecimiento del gas en el futuro, pues a Putin, a la guerra, a que las empresas quieren obtener muchos beneficios, etcétera, etcétera. Diciendo, bueno, es que nosotros hemos bajado el IVA al 5%, que es el mínimo que nos permite la Unión Europea, pero no podemos bajarlo más, no podemos hacer nada más. Sí podrían hacer algo más, no solamente los políticos españoles, sino los políticos europeos, que es de una vez atender a las necesidades de los ciudadanos de Europa, en vez de a quien les provee de deuda de manera ilimitada y con unas consecuencias en la inflación, como vemos, que es Estados Unidos. Es decir, adquirir de verdad independencia y ejercer soberanía, tanto que hablan de soberanía, frente a Rusia y también frente a Estados Unidos. Atender en primer lugar a las necesidades, a las prioridades, a los intereses de los europeos. Y no poner parches absurdos como este de una medida, de una política que están siguiendo que al final va a favorecer a Estados Unidos, tampoco va a suponer la ruina para Rusia porque está vendiendo su producto más caro a China, a India, que es luego también a quien se lo compramos nosotros, y dejar de poner estos parches para un daño que ellos mismos han generado previamente y que va a tener un impacto realmente nulo en los bolsillos, en la capacidad adquisitiva, en la vida, en el patrimonio de los ciudadanos que van a pagar nuevamente las cagadas de la clase política cobarde, sumisa y servilista que tenemos en Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y particularmente en España, donde hemos durante 40 años vendido nuestra producción, vendido nuestros intereses a cambio de ríos de dinero, ríos de deuda, que ahora hay que empezar a subir tipos porque la inflación está superando el 10%, el encarecimiento de los productos, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene unas razones, tiene una responsabilidad. Y aquí estaré para contarlo, para denunciarlo y para intentar que nos movamos a unas mejores alternativas. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.